creación del Creador, el inicio. Esta mañana le damos a todos antes la bienvenida. Sean bienvenidos todos ustedes. Queremos que estén con nosotros en un momento más de conocimiento, de aprendizaje, de entendimiento. Ahora que estamos hablando de este tema tan maravilloso que es acerca de la trascendencia o de lo que algunos llaman la muerte, ¿verdad? Pero la verdad, nuestro tema en sí es no tanto esto, sino acerca del alma. Que conozcamos qué es nuestra alma, el origen de ella, cuál es su tarea, que entendamos esto, o sea, más que seamos religiosos, es que salgamos de allí, de esas casillas, donde un día entregamos nuestra vida a una comunidad religiosa X, porque cuando eso hacemos, cuando una persona dice, yo entrego mi vida a tal fe, lo que está haciendo allí es entregando su concepto, su forma de pensar, está entregando todo lo concerniente a su vida, porque de ahí en adelante todo va a redundar en derredor, válgame la redundancia, en lo que tenga o lo que le digan allí con respecto a la doctrina que va a comenzar a profesar, a conocer y a profesar. Y de esto está lleno el mundo. Millones de personas hacen parte de comunidades religiosas de toda índole, ¿verdad? Aunque esto no es malo, pues tampoco es lo mejor. ¿Por qué? Porque todos tenemos una sed, un anhelo, un hambre espiritual. Y en esa búsqueda de saciar esa hambre espiritual, la gran mayoría de gente un día termina haciendo parte de X o Y religión, ¿sí? Profesando tal o cual doctrina, cosa que realmente le desvía, ahí sí totalmente de lo que anhelaba, ¿cierto? Porque tiempo después de estar allí, va a descubrir que eso tampoco le llena. Entonces, por eso hay personas que están un día allí, a tiempo después en otra parte, y no sucede a todos, pero es porque tenemos esa hambre espiritual, y eso no lo llena ninguna comunidad religiosa, eso no lo llena nada de esas cosas, lo llena solamente la verdad del Creador, la verdad del universo, y de allí también un día va a querer salir, así como lo hicimos, y va a entender que la cuestión no se basa en religión, se basa es un anhelo del conocimiento espiritual, porque sabemos allí dentro de nosotros, todos tenemos allí ese anhelo, y está allí a veces encriptado, de que nos es necesario desarrollar, desempeñar una tarea. Que obviamente cuando hacemos parte de, entonces nos dicen, no, lo que pasa es que usted tiene el don de esto, este es el talento, esto es no sé qué, recuerde que usted no le está sirviendo al hombre, sino a Dios, le dicen así. Todo eso es mentira, obviamente, porque se aleja la realidad total. Por eso es que en este canal tratamos de abordar todo este tipo de temas con el fin de que usted pueda tener esa serenidad, esa tranquilidad, de que usted pueda tener su propia búsqueda, porque de hecho lo que aquí transmitimos o difundimos, siempre les decimos, busque usted también, escudriñe usted también, tenga su propio concepto, su propio criterio, porque el Creador nos ha llamado a eso, a que tengamos nuestras propias ideas, conceptos, y con base en ello nosotros podamos vivir de una forma tranquila, ¿verdad? Por eso, sin más preámbulos, entonces, en este día vamos a comenzar con el conocimiento con respecto a la vida después de la trascendencia o después de la muerte, ¿sí? Es un tema bastante maravilloso, un poco corto, hoy lo tenemos, pero de ahí se desprende una cantidad de cosas que vamos a seguir viendo y aprendiendo como hemos venido poco a poco, ¿verdad? Entonces les decía que el tema de hoy es la vida de después de la trascendencia, o sea, después de lo que llaman muerte. Sabemos que la muerte no existe, ¿sí? Trascendemos a otro plano que es real, donde nosotros veníamos, donde estuvimos primero, y de allí fue donde el Eterno nos permite venir a este hermoso planeta
a desempeñar nuestra tarea, nuestra labor. Para hablar de este tema, es necesario comenzar por conocer acerca de la transmigración o la reencarnación. Es el término de la metensomatosis, que trata en los sucesivos cuerpos que se asumen y no de sucesivas almas. Otros usan el término transmigración para referirse a la doctrina tradicional y reservan el término reencarnación para la versión vulgar o moderna de dicha creencia. Desde tiempos inmemorables, la idea de las vidas pasadas ha fascinado y cautivado a la humanidad a través de diferentes culturas y religiones. Y se han explorado los orígenes de estas creencias en la vida después de la muerte y la posibilidad de que el alma humana sea capaz de reencarnar en diferentes formas o cuerpos. Por eso, en la cultura hindú, la creencia en la reencarnación se remonta a miles de años y va tras la idea de que el alma humana se mueve de un cuerpo a otro basado en las acciones, o sea, el karma de la persona. Es una creencia fundamental del hinduismo. Además, el concepto de la reencarnación también se encuentra en el jainismo y el budismo, donde se cree que la liberación del ciclo de nacimiento y muerte es posible a través del conocimiento y de una práctica espiritual. En la antigüedad o en la antigua cultura egipcia, la reencarnación se creía que era posible a través de procesos de la momificación. Se creía que al preservar el cuerpo físico, el alma podía reencarnar en la vida después de la muerte y continuar su camino hacia la vida eterna. En manera similar, en la cultura griega, la creencia en la reencarnación se encontraba en las enseñanzas de filósofos como Pitágoras, Platón y muchísimos más de esa época, gente del primer siglo, ¿verdad? Después de nuestra era. La creencia en la reencarnación también se encuentra en las religiones como el sismo, el taoísmo y el espiritismo. En estas religiones, la idea de la reencarnación se basa en la idea de que el alma humana es inmortal y puede reencarnar en diferentes formas y cuerpos para continuar su camino hacia la evolución espiritual. Aún en la religión cristiana, que es donde profesan miles de personas, vemos todos los elementos mezclados de esta creencia y los relatos simulados de personas que vinieron y estarían por regresar. Es una muestra clara de su fe, más aún al declarar públicamente que ellos un día lo vivirán en una vida futura junto a su Salvador mítico y terrenal. ¿Sí? De hecho, si tomamos uno de los libros apócrifos que llaman el Nuevo Testamento, allí en estos libros usted va a encontrar muchísimas referencias al respecto de la reencarnación. De hecho, allí cuando le preguntan a un personaje que ¿quién es Juan?, él dice, mire, ¿quieren saber quién es Juan? Mire, ¿quieren saber quién es Juan? Juan es el Elías que había de venir. O sea, estaba enseñándoles que era Elías reencarnado allí en el cuerpo de Juan, ¿sí? Y así encuentran muchísimas referencias al respecto de esto que estamos hablando. La exploración de los orígenes de la creencia en la reencarnación no solo es fascinante, sino también importante para comprender las diferentes perspectivas religiosas y espirituales de todo el mundo. Además, la idea de la reencarnación también puede ofrecer consuelo a aquellos que enfrentan la muerte al proporcionar una creencia en la continuidad de la vida más allá de esta, ¿sí? Ahora, usted se ha llegado a preguntar cómo funciona ese cuento de la transmigración o de la trascendencia o de la reencarnación, pues. Existen diversas teorías acerca de esto. Mire, se los voy a decir de cómo se produce la reencarnación. Una de las teorías más populares es la del karma, o sea, causa y efecto. Es la que sostiene que nuestras acciones en esta vida determinan una posición en la siguiente vida. En otras palabras, las buenas acciones generan buen karma, lo que puede llevar a una reencarnación en una posición más favorable, mientras que las malas acciones generan mal karma,
lo que puede llevar a una reencarnación en una posición menos favorable. Otra teoría acerca de la trascendencia o la transmigración de las almas en otros cuerpos sugiere que la reencarnación ocurre a través de la transmigración de esta alma. Según esta teoría, el alma es inmortal y se mueve de un cuerpo a otro después de la muerte. Se cree que esta alma está compuesta de diferentes capas, incluyendo la mente, el cuerpo astral y el espíritu, y que estas capas se separan del cuerpo físico durante la muerte. Algunas creencias afirman que la transmigración de las almas es un proceso continuo que ocurre en ciclos, mientras que otras sugieren que la transmigración es un evento único que ocurre solo una vez. Además, algunas creencias afirman que la reencarnación solo ocurre dentro de la misma especie, mientras que otras sugieren que es posible la reencarnación en otras formas de vida, aunque no hay respuesta definitiva a esto último. Ahora, sobre cómo funciona, la exploración de estas diferentes teorías puede ayudarnos a entender mejor esta fascinante fuerza de la vida después de la muerte o después de la trascendencia. Conozcamos algo acerca de las fuerzas cósmicas que influyen en la reencarnación. Podemos comenzar entonces con esta pregunta. ¿Sabe usted cómo se elige la próxima vida? ¿Se ha preguntado tal vez eso? El proceso de la selección de la próxima vida es uno de los mayores misterios de la reencarnación. ¿Cómo es posible que nuestra alma decida cuál será su próximo destino en el vasto universo? ¿Cuáles son las fuerzas cósmicas que influyen en esta elección trascendental? Existen muchas teorías sobre cómo se realiza esta selección. Algunos creen que las almas deciden por sí mismas cuál será su próximo cuerpo, cuál será su entorno, y mientras que otros lo que hay dice que hay fuerzas divinas o cósmicas que guían a este proceso. Algunas culturas creen que los espíritus de los antepasados ayudan a esta elección, pero otros creen que los propios dioses deciden nuestro destino. Algunas culturas creen en la reencarnación por ciclos, donde el alma sigue regresando a la tierra para poder aprender y evolucionar. En este caso se cree que el alma puede elegir el tipo de vida que tendrá en función de su evolución espiritual y lo que necesita aprender en ese momento. Entonces vemos que son ciclos, de acuerdo pues a esta teoría, que por ciclos, y que también tiene que ver con la parte evolutiva, con lo que hizo atrás. De hecho, todos los seres que estamos en este mundo, hemos venido precisamente a rectificar de vidas pasadas y aprender en nuestro proceso evolutivo. Todos los que estamos aquí sobre este hermoso planeta estamos precisamente con esta meta, ¿verdad? Ahora, ¿existen evidencias de la reencarnación? ¿Qué sabemos al respecto? ¿Qué sabemos al respecto de esa trascendencia? Hay evidencias empíricas de la reencarnación o de la transmigración de las almas, y ha sido un tema de controversia durante muchos siglos. Y aunque muchos lo consideran una creencia basada en la fe, algunos investigadores han intentado encontrar pruebas empíricas que respalden esta teoría. A lo largo de la historia se han documentado numerosos casos de personas que afirman recordar vidas pasadas y que han sido corroboradas por diferentes medios, de la hipnosis hasta las coincidencias inexplicables. Uno de los casos más conocidos es el de James Lamen, un niño estadounidense que afirmaba haber sido piloto de combate japonés en su vida pasada. A través de una serie de coincidencias y detalles precisos, su historia fue investigada y corroborada por diferentes expertos, lo que sugiere la posibilidad de que el niño realmente fuera una encarnación de aquel piloto. Otro caso fascinante es el de Chanti Debe, una niña india que afirmaba recordar su vida pasada como una mujer casada y madre de un niño. Su historia fue investigada por un comité gubernamental
y se encontraron varios detalles precisos que apoyan su afirmación, lo que sugiere que la reencarnación podría ser una realidad mucho, mucho más allá de la fe. Aún nos dicen que de acuerdo a la historia de esta mujer, de esta niña, inicialmente, lo corroboró el mismo Gandhi, ¿sí?, en su tiempo. Además de estos casos, también hay estudios que han explorado la posibilidad de la transmigración de las almas a través de la hipnosis y la regresión. Algunos de estos estudios han encontrado que la información detallada proporcionada por los sujetos parece ser más allá de lo que podrían haber aprendido en su vida actual. Otra pregunta. ¿Alguna vez se ha preguntado qué pasa con el alma después de la transición o después de la muerte? ¿Acaso el alma se eleva a un plano superior de existencia? ¿O tal vez se hunde en las profundidades de la oscuridad? Las creencias sobre el destino del alma después de la muerte varían ampliamente y cada cultura y religión tiene su propia visión. Para algunos el alma se libera de las cadenas de la carne y se eleva hacia la luz divina, trascendiendo en el tiempo y el espacio para alcanzar un estado de pura conciencia, ¿sí? Para otros el alma se encarna en un nuevo cuerpo, o sea, transmigra, comenzando un nuevo ciclo de vida y muerte. En otras culturas el alma se enfrenta a un juicio y su destino final depende de sus acciones en vida, o sea, del karma. Para aquellos que han vivido una vida virtuosa, se abre el camino hacia la recompensa eterna. Para aquellos cuyos corazones están llenos de maldad y castigo, el castigo es la única salida. Sin embargo, para algunos el destino del alma es mucho más sombrío. Ahora, algunas culturas creen en el concepto de un inframundo en lugar de la tortura y sufrimiento para aquellos que han vivido vidas honestas. Otros creen en la aniquilación total del alma, una existencia sin fin, en la que el ser nunca experimenta el alivio de la muerte. En última instancia, la verdad sobre lo que sucede con el alma después de la muerte sigue siendo un misterio, pero independientemente de las creencias personales, es importante reflexionar sobre cómo nuestras acciones en vida pueden afectar nuestro destino después de la muerte. La compasión, la bondad y la virtud pueden ayudarnos a encontrar la paz en el más allá, mientras que la maldad y el egoísmo pueden conducir a un destino mucho más oscuro. Ahora, tal vez estarás pensando, ¿cómo podemos saber si hemos vivido antes? ¿Cómo podemos desentrañar los secretos del pasado y recordar nuestras vidas pasadas? ¿Se ha preguntado también? Porque es que hay muchas incógnitas, ¿cierto?, referente a esto. Hay muchas técnicas y herramientas que se utilizan para ayudar a las personas a recordar sus vidas pasadas. La hipnosis regresiva, por ejemplo, es una técnica en la que un terapeuta hipnotiza a una persona y la lleva a través de un viaje en el tiempo para explorar sus vidas pasadas. También hay terapeutas que utilizan la terapia de vidas pasadas, en la que se utiliza la visualización y la meditación para recordar vidas pasadas. Sí, para recordar sus vidas anteriores. Otras herramientas que se utilizan es a través de la experiencia espontánea de recuerdo, como son los sueños, las visiones y los flashbacks. Significa reexperimentación intensa de hechos sucedidos con anterioridad, que acuden a la mente bajo la forma de secuencias de imágenes de las experiencias vividas de una forma más traumática. Ahora, esas experiencias pueden ser provocadas por ciertos estímulos, como visitar lugares que se sienten familiares o conocer a personas que se sienten conocidas, y pueden conducir a una comprensión más profunda de nuestras vidas pasadas. Además, existen ciertas señales y símbolos que pueden indicar que hemos vivido antes. Estos pueden incluir una atracción inexplicable hacia ciertas culturas o periodos históricos, o a la presencia de habilidades o talentos que parecen provenir de una vida anterior, como muchas ocasiones pasan
con los niños prodigios, que dicen, uy, este niño es un niño prodigio, tiene un coeficiente muy alto, mira qué tal cosa. Y puede ser que ahí dentro de ese niño haya un alma vieja, de vidas pasadas, personas que conocían totalmente el manejo de la ejecución de estos instrumentos, que hoy por hoy han venido a corregir sus vidas, ¿sí? En la última instancia, el proceso de recordar nuestras vidas pasadas es una aventura personal y única que requiere paciencia, apertura y una mente dispuesta a explorar los misterios del pasado con herramientas adecuadas y la voluntad de explorar. Es posible descubrir nuevas vidas anteriores y obtener una comprensión más profunda de nuestra existencia en este mundo y más allá. Ahora, cuando mucha gente no lo hace, es porque como profesan doctrinas religiosas, y dentro de esas doctrinas religiosas les tienen prohibido tener este tipo de conocimiento, de experimentar acerca de esto. ¿Por qué? Porque esto entonces en cierta forma les dañaría la base de la doctrina que ellos tienen. Pero hay que tener en cuenta que hasta el tiempo de Constantino y de Helena, su mamá, ellos allí vieron que no podían sostener, no podían hablar de la trascendencia o de la vida después de la muerte, porque eso iba a dañarles lo recién creado que la religión llamada cristianismo, ¿verdad? Entonces, recordemos que la base o los padres del cristianismo lo habían hecho parte de ello la mayoría de los filósofos de la época, del primer siglo, y esto, todos ellos estaban convencidos de que habían tenido vidas antes de eso. De hecho, por eso estos filósofos, todos han hablado de una vida, de vidas anteriores, ¿sí? Entonces, eso se llama vulgarmente reencarnación, ¿verdad? Es por eso entonces que en los tiempos de Helena y Constantino dicen, no podemos, aunque los padres de la iglesia que ellos formaron fueron personas que creen en la reencarnación, nosotros no podemos seguir hablando de esto porque eso contradice entonces, aunque los utilizaron a ellos para que formaron todo esto, como fue Lactancio y Teodosio y todo esto, los filósofos como Orígenes, todos ellos creían en la reencarnación, ¿cierto? Pero les habían encomendado una tarea de formar una religión. Ellos no profesaban la religión cristiana que llamaron, entonces simplemente hicieron parte de él aportaron muchas cosas, muchas ideas para que formaran así esta religión. Entonces ya el Constantino ordena que se ha quitado en el año 315, 325, habla de que ya no pueden seguir hablando de estas cosas, de la trascendencia, ni de la transmigración de las almas, ni mucho menos de la vida después de la muerte. Entonces lo prohíbe. Y luego lo ratifican en el año 520 y tanto, o un papa coge y ratifica precisamente porque dice, no, estamos en una mezcla y esto nos va a dañar la doctrina que estamos. Y entonces es eso. La gran mayoría de doctrinas no permiten que usted explore en el conocimiento de este tema de la vida después de la muerte, de que no necesitamos a nadie para ir allá, porque de hecho éramos de allá y nos permitieron venir acá, ¿verdad? Entonces, todo se cae, todos esos fundamentos filosóficos, religiosos, entonces lo que llaman la teología, ¿sí? Recuerde que dentro de la teología formaron, crearon, inventaron, y que sostiene las doctrinas religiosas, la teología, y recuerde que la teología es una de las ramas de la filosofía, ¿sí? Lo que pasa es que como la gente están allí nomás, ¿sí? Bajo el dominio entonces por eso ellos no pueden conocer esto, a menos
que renuncien. Entonces ellos sienten que si renuncian se quedaron sin salvación, se quedaron sin vida eterna, ignorando que el Creador, que es poderoso, sublime y eterno, que todo lo hace maravillosamente, la chispa de vida que nos ha dado, que se llama alma, toda alma es eterna. Por lo tanto, no puede perderse la eternidad, ¿sí? A menos que uno crea en todo lo que ellos crearon dentro de la doctrina como tal. Pero bueno, eso ya es otro tema. Sigamos entonces, porque estamos aprendiendo acerca de la vida después de la trascendencia o de la vida después de lo que llaman la muerte, ¿cierto? Entonces decíamos que la transmigración o la reencarnación es una creencia antigua y compleja que ha fascinado a la humanidad durante mucho tiempo. Hemos explorado las diferentes culturas y religiones que han sostenido esta creencia, así como las teorías sobre cómo funciona la reencarnación o la transmigración de las almas y cómo se elige la próxima vida. Aunque la evidencia empírica de la reencarnación puede ser limitada, hay muchos casos y estudios, escúcheme bien, hay muchos casos y estudios que sugieren que es una posibilidad real y más real de lo que usted se alcanza a imaginar. ¿Sí? Además, hemos discutido las diferentes creencias sobre lo que sucede con el alma después de la muerte y cómo podemos saber si hemos vivido antes. Ya para culminar, para terminar este tema, para aquellos que están interesados en explorar más sobre la reencarnación y la vida después de la muerte, es importante mantener una mente abierta y estar dispuestos a aprender más sobre la creencia compleja que esto atañe. Se recomienda entonces buscar información confiable y hablar con expertos en la materia para obtener una comprensión más completa. También es importante recordar que independientemente de si uno cree o no en la reencarnación o en la transmigración de las almas, cada momento de la vida actual es valioso y debe ser apreciada al máximo. La vida es un regalo y debemos aprovecharla al máximo mientras estemos aquí. Si has llegado entonces hasta aquí es porque seguramente está interesado y este tema de las vidas pasadas tiene mucho que darnos en conocimiento, en entendimiento. Se trata es que estemos dispuestos a aceptar. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay millones de testimonios de que las personas que han tenido un encuentro cercano a la muerte, eso es un ESM, han podido estar en el otro lado, han visto a sus familiares en el otro lado, han podido hablar con ellos. Algunos han estado en el túnel, otros han estado en un jardín, otros han estado en otros lugares y sin necesidad de hacer parte de ninguna religión. De hecho, si algo debemos aprender es que al Creador de los cielos y de la tierra, del universo, la fuente inagotable de todo, le interesa muy poco la doctrina o la religión que usted y yo profesemos. Le interesa es que creamos en Él, que le conozcamos a Él, que le entendamos a Él y por ende nos conozcamos nosotros. No es más, que vivamos de acuerdo a esos 7 preceptos que Él nos da, ¿sí? Que lo encontramos en el libro de Génesis, y que también vivamos de una forma correcta. Por eso está allí el código de ética moral, para que vivamos con base en ello y vivamos de una forma recta, íntegra, honesta, limpia, decente, viviendo conforme a esos parámetros, no conforme a los parámetros religiosos, y podamos entonces así, mientras estemos aquí, poder rectificar y tener una vida agradable, llena de bendición. Mientras tanto, entonces a todos ustedes, pues damos gracias por haber estado con nosotros en este día y esperamos en la próxima entrega que ustedes también puedan estar allí, conociendo, aprendiendo y estudiando con nosotros, porque nosotros también estamos aprendiendo, todos aprendemos mientras estamos aquí en este hermoso planeta. Que el Eterno les bendiga grande y abundantemente. Shalom, 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 shalom.